Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a que juntos estudiemos la lección para el día de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 17 de diciembre. Para el día de hoy, la lección se titula La ira del Señor. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová. Alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias le damos, Señor, por su grande amor que muestra para con nosotros, seres humanos, pecadores. Usted dio a su Hijo para que viniese a abrir camino para esta humanidad. Ahora Él está allá en el trono de la gracia para abogar por todo aquel que lo acepta como su Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque no estamos solos. El Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo. Gracias, Señor, por esta lección que nos recuerda que Dios es de misericordia, pero es de justicia. Ayúdenos, Señor, a despertarnos de este letargo en el cual estamos. El tiempo de la gracia está por terminar. Que podamos despertar antes que sea demasiado tarde. Todo lo suplicamos sin merecerlo en los únicos méritos que hay, los de nuestro Señor Jesús. Y en su nombre lo pedimos. Amén. La ira del Señor. Nosotros hemos escuchado nada más que Dios es amor. Como dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. También nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros solamente miramos un lado de la moneda, que el carácter de Dios es amor. Pero nos olvidamos que Dios también es justo y que Él pagará a cada uno de acuerdo como hayan sido sus obras. No somos salvos por obras, pero las obras hablan, dicen quién reina en nuestra mente. No olvidemos, la ira de Dios se ha manifestado en diferentes momentos. Cuando el vaso se ha llenado y ya no hay más espacio. Así ocurrió en tiempos de los antediluvianos. La copa se llenó, se desbordó y tuvo Dios que mostrar su ira contra
los antediluvianos, los cuales se creían superiores a Dios. Se olvidaron de su gracia, de su misericordia, y la gracia se cerró. Otra época en la cual la ira de Dios se manifestó fue en Sodoma y todas las ciudades de la llanura, Sodoma, Gomorra. La gente de esa región ya no tenía temor de Dios. Vivía a su antojo. Dios dijo, hasta aquí, y mandó el castigo contra ella. Así también, de una manera, con el pueblo de Dios ocurrió cuando el pueblo se volvió idólatra. Dios permitió que vinieran los asirios y se llevaran a Israel. ¿Y qué pasó con los israelitas? Desaparecieron. Solo quedó la tribu de Judá, que luego también se olvidó del amor que debía tenerle a su Dios, y ella fue llevada cautiva por Babilonia. Ellos regresaron, se les dio otra oportunidad. Ahora, en la palabra de Dios, se nos habla de que la ira de Dios se va a manifestar para destruir en su totalidad el pecado. La ira de Dios es contra el pecado. Donde se encuentre, lo va a destruir. Y el pecado se encuentra en la mente y en las acciones de nosotros los seres humanos. Por eso es que el Señor nos llama a estar a cuentas con Dios, a que Él nos limpie de todo pecado, para que cuando Él mande al ángel destructor, tengamos la señal de la sangre de Cristo en nuestra mente y no seamos destruidos, sino que el ángel destructor pase de largo. Hay una hora, hay un tiempo que Dios lo va a hacer. Pero ¿qué sucede? Nosotros como cristianos creemos que falta mucho. Gocemos todavía. El Hijo de Dios todavía no viene. Eso les pasó a los antediluvianos. Se confiaron y creyeron que cuando ya Noé estuviera en el arca, le pedirían que abriera la puerta para ellos entrar. Pero ningún ser humano tiene la llave de la gracia. La tiene el Señor Jesús, nada más. Así es de que hoy en día, como le dijo Dios a su pueblo por medio de Josué, y le recuerda, pero así
como se os ha cumplido todas las bendiciones que Jehová vuestro Dios había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros todas sus maldiciones, hasta borraros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Aquí este versículo nos está diciendo que así como Dios trae bendición, también por el comportamiento negativo del pueblo de Dios, traerá destrucción para este pueblo. Así es de que, pero aquí nos dice, Dios os ha dicho, si quebrantáis el pacto que Jehová vuestro Dios os ha mandado, yendo a honrar a dioses ajenos e inclinándose ante ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y desapareceréis rápidamente de esta buena tierra. ¿De quién es la decisión? La decisión es nuestra. Dios dice que viene a destruir el pecado. El pecado no debe de estar en mí. Él ha hecho la provisión. Venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, Dios nos promete que lo limpiará. ¿Qué debo de hacer? Aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Venir a Él con corazón contrito, arrepentido, y Dios me perdona. Pero si quiero vivir como hasta ahora lo he hecho, alimentando la carne, y en eso se cierra la gracia que pasará conmigo. Como dice la Escritura, el que sigue, el que vive el pecado, que sigue. El que sigue haciendo cosas incorrectas va a seguir, porque ya no va a haber intercesor. Ya nuestro gran sumo sacerdote se ha quitado las vestiduras de sumo sacerdote para ponerse las vestiduras reales de rey de reyes y señor de señores. Por eso nos dice en el libro de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues. Yo debo de buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. Busquemos a Dios, me dice, ahora que todavía está abierta la puerta de la gracia.
¿Qué más nos sigue diciendo? Aún tenían la carne entre sus dientes antes de haberla masticado, cuando la ira de Jehová se encendió contra el pueblo y lo hirió Jehová con una plaga muy grande. Lo dice Números 11:33. Cuando Dios manifiesta su ira, ¿quién puede estar delante de él? Murieron en esa ocasión muchos miles por desobedecer, por anhelar la carne, las ollas de Egipto. Dios les dijo, ahí están las codornices, coman hasta hartarse. Pero ¿qué dijo Dios después? ¿Eso quiere? Bueno, viene una destrucción. ¿Qué mandó? Una plaga muy grande. ¿Por qué también viene la ira de Dios? En Segunda de Crónicas 36:16 nos dice, pero ellos, ¿quiénes ellos? Los profesos hijos de Dios. Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Aquí vemos, Dios es paciente. Pero ¿qué pasó? Llegó momento en el cual dijo Dios, es imposible. Les he dado tantas oportunidades y las han desechado. Les mandaba mensajeros para que se arrepintieran. No los escucharon. No escucharon, porque dice menospreciaron sus palabras, porque el profeta no hablaba palabras suyas, sino la palabra de Dios. ¿A quién entonces rechazaron? Rechazaron a Dios, se burlaban de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová. Así que mis hermanos, ¿qué nos dice esto? Escuchemos a los profetas, escuchemos sus consejos, pongámoslos por obra, porque es voz de Dios, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. También nos dice en el libro de Apocalipsis, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El ángel metió la hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Todo esto está por suceder y ha quedado escrito para que nosotros
nos detengamos ahora. El Señor nos está anunciando que Él va a consumar el pecado, va a destruirlo y mandará plagas. Y esas plagas caerán cuando ya la gracia ya no esté. ¿Qué esperamos para volvernos a Dios de todo corazón? ¿No crees que la ira del Señor se va a manifestar? ¿Crees que Dios solo es amor? Él en su palabra nos lo está anunciando, que Él derramará el castigo sobre aquel que no haya escuchado el llamado que Él hace. Ese llamado de amor, de misericordia, porque no quiere la destrucción del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Y ese impío soy yo, eres tú. Y dice la lección: Israel ya había experimentado la ira del Señor durante su travesía por el desierto. ¿Se recuerda? El Señor dijo: no entrarán, quedarán en el desierto y en la tierra prometida, también por idólatras. No porque era el pueblo de Dios, Él los iba a perdonar sin que ellos se arrepintieran. No. Para Dios no hay gente especial que puede vivir quebrantando los mandamientos. El que peca recibe su merecido. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios lo que quiere darnos a los seres humanos es vida eterna. Pero necesito amar los mandamientos de Dios. Resulta chocante, como dice la lección, oír que el Señor destruiría a Israel, ya que el mismo término se había utilizado anteriormente para referirse a la aniquilación de los cananeos. Pues para que veamos, Dios no hace acepción. Para todos hay salvación. Por todos vino a morir el Señor Jesús. Pero también, como nos dice Josué, que si quebrantamos el pacto que Jehová, nuestro Dios, nos ha mandado a amar y a obedecer, también seremos destruidos. Tan cierto como que las promesas del Señor se habían cumplido fielmente en cuanto a la bendición de Israel, las maldiciones del pacto también se harían realidad si los israelitas lo quebrantaban. Todo es condicional. Si amamos a Dios y obedecemos, las bendiciones las recibiremos. Si desobedecemos, quebrantamos los mandamientos, también recibiremos
destrucción. Él, sigue diciendo más adelantito, Él declara la guerra al pecado, independientemente de dónde se encuentre éste. ¿Contra quién es el enojo de Dios? Contra el pecado. Israel no fue santificado ni adquirió méritos especiales por participar en la guerra santa, como tampoco los adquirieron las naciones paganas cuando más tarde se convirtieron en el medio del juicio utilizado por Dios contra la nación elegida. Hermanos, amigos, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de buscar al Señor. Busquémosle ahora. Así como dice aquí, Israel debía decidir si haría de la gloriosa certeza del pasado el fundamento para afrontar el futuro. Miremos lo que Dios ha hecho para que cada uno de nosotros hoy podamos recibir el perdón y aquel día cuando Él se manifieste. Podamos levantar nuestros brazos al cielo, levantar nuestra mirada al cielo y poder decir: este es mi Dios, al cual he esperado, y Él me salvará. Como sigue diciendo aquí a primera vista, la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios parece incompatible con la afirmación de que Él es amor. No nos cabe en la mente aceptar que Dios va a destruir lo que Él creó a imagen y semejanza. Él no quiere destruir al ser humano. Él lo que quiere es destruir el pecado y al autor del pecado. Por eso, como sigue diciéndonos acá, sin embargo, es precisamente a la luz de la ira de Dios como la doctrina bíblica de su amor adquiere mayor relevancia. En primer lugar, la Biblia presenta a Dios como amoroso, paciente, abnegado y dispuesto a perdonar. Pero sin embargo, en el contexto de un mundo afectado por el pecado, la ira de Dios es la respuesta de su santidad y justicia ante el pecado y el mal. Amemos a Dios. Seamos obedientes a su palabra. Escuchemos sus consejos, escudriñando la Escritura, y seremos bienaventurados. Como dice allá en Apocalipsis, bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda estas palabras y las pone por obra, porque el día, ¿cuál día? El día de la ira de Dios está cerca. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. Escuchemos. En una visión de noche, yo estaba sobre una altura desde donde veía las casas sacudirse como el viento sacude los muros. Los edificios grandes y pequeños se derrumbaban. Los sitios de recreo, los teatros, hoteles y palacios suntuosos eran conmovidos y derribados. Muchas vidas eran destruidas y los lamentos de los heridos y aterrorizados
llenaban el espacio. ¿Qué es lo que nos está enseñando esto? Viene un tiempo de grandes cataclismos. Y dice, los ángeles destructores enviados por Dios estaban obrando. Un simple toque y los edificios construidos tan sólidamente que los hombres tenían por resguardados de todo peligro, quedaban reducidos a un montón de escombros. Ninguna seguridad había en parte alguna. No puedo describir las escenas terribles que se desarrollaron ante mi vista. Era como si la paciencia de Dios se hubiese agotado y hubiese llegado el día del juicio. Entonces, el ángel que estaba a mi lado me dijo que muy pocas personas se dan cuenta de la maldad que reina en el mundo hoy, especialmente en las ciudades grandes. Declaró que el Señor ha fijado un tiempo cuando su ira castigará a los transgresores por su persistente menoscabo de su ley. La soberanía de Dios, el carácter sagrado de sus leyes, deben ser manifestados a los que rehúsan obstinadamente obedecer al Rey de Reyes. Los que prefieran quedar infieles habrán de ser heridos por los juicios misericordiosos a fin de que, si posible fuera, lleguen a percatarse de la culpabilidad de su conducta. Aunque el divino soberano soporte con paciencia la maldad, no puede ser engañado, ni callará para siempre. Su autoridad y supremacía como príncipe del universo deben ser reconocidas y las justas demandas de su ley vindicadas. Hasta la tolerancia de Dios tiene límites y muchos están superándolos. Han sobrepasado los límites de la gracia y por lo tanto Dios debe intervenir y vindicar su propio honor. Cuando el Señor salga como vengador, vendrá también como protector de todos aquellos que hayan conservado la fe en su pureza y se hayan mantenido sin mancha del mundo. Esto lo he leído de La maravillosa gracia de Dios, 12 de diciembre, página 51. Mis queridos hermanos, hay un día de ira. Cada uno vamos a recibir lo que hayamos sembrado aquí en esta tierra. Sembramos amor, recibiremos amor. Si hemos decidido amar a Cristo, serle fiel a Él, la recompensa es eterna, vida eterna. Pero si desobedecimos y quisimos vivir a nuestro antojo, también la recibiremos, la recompensa, pero será para destrucción. ¿Qué quieres recibir? La decisión es tuya. Así que, hermanos, pongámonos en las manos de Cristo. Permitamos que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestro carácter. Que lo asemejemos a Cristo. Y de esa manera tendremos entrada a la eternidad para vivir con Cristo, con Él. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.